Hemos invitado nuevamente al general del Ejército del Perú en situación de retiro, don Rafael Hoyos de Vinatea, que como ustedes saben, en anteriores oportunidades ha dialogado con nosotros, nos ha dado bastantes luces sobre el tema. Él fue jefe de las Fuerzas Armadas, de Fuerzas Militares presentes en los valles de los ríos Apurímac y Ene, el BRAE, hoy conocido BRAEM porque se ha juntado el Mantaro, aunque a lo largo del tiempo también en el Mantaro ya habían problemas de esta naturaleza. General Rafael Hoyos, qué gusto saludarle nuevamente. ¿Cómo está? Buenos días, don Alberto. Quisiera también aprovechar para saludar a todo público oyente de Radio Nacional. Muchas gracias. Con la experiencia que usted nos ha venido mostrando a lo largo de las entrevistas de estos últimos tiempos, ¿qué nos puede decir respecto a este nuevo ataque en la convención? Parece que estos elementos lo que tienen es el factor sorpresa, ¿no? Se ocultan en la selva, hacen un hostigamiento, disparan como francotiradores y luego desaparecen. Esta es más o menos la táctica de estos tipos. Mira, durante mi estadía en la Fuerza Armada, tuve la oportunidad de servir ahí en la convención en Quillabamba como jefe de todas las fuerzas ahí militares. Conozco bastante el terreno. En este caso, la convención es importante, tristemente recordada por lo de Mesa Pelada. Claro. Mesa Pelada queda frente a Huiro, en el distrito de Huiro, y ahí fue donde comenzó la subversión de los 65, por eso que había un destacamento militar. Ahora, ¿qué relación tiene el BRAE con esta parte? Estamos hablando de dos escenarios diferentes, totalmente diferentes. Uno es el Valle del Río Vilcanota, el otro es el Valle del Río Ene con el Mantaro. Sin embargo, los une a través del ramal oriental de la cordillera, porque para pasar del BRAE hacia la parte de Quillabamba, la convención, hay que pasar la cordillera. Yo lo he pasado varias veces con tropas, hay que pasar a una altura más o menos de 5.000 metros hasta el Abra. O sea que sales de un valle que es bastante caliente, pasas 5.000 metros, nuevamente bajas al otro valle que es caliente. O sea que son fuerzas que no se están desplazando de forma continua, sino que son rezagos que lo único que buscan es hostilizar. ¿Qué cosa qué cosa se logra con esta hostilización a esta base Yuveni, que queda justamente en el distrito de Vilcabamba? Minar la moral y decirle acá estoy. No tengo fuerza, pero acá estoy. ¿Por qué es importante esta parte del terreno geográfico? ¿Por qué? Porque por ahí se transita toda la coca hacia Madre de Dios, hacia Brasil. Entonces, justamente el distrito de Vilcabamba es el que une, donde está el Abra, esta que te digo, el Abra, es el que une el valle del río Apurímac y el valle del río Vilcanota, Urubamba, en este caso Urubamba, que es lo mismo, Urubamba y Vilcanota, y de ahí se prolongan hacia la parte de Madre de Dios y salen para la zona de Brasil, la droga. Lamentablemente, las fuerzas estas subversivas han sustraído, han capturado armamento. En este caso, tengo conocimiento que tienen 4 fusiles de francotiradores. Un fusil francotirador más o menos te alcanza con un aparato de estos 400 metros, una gran precisión a 400 metros. Normalmente un tirador de fusil de tropa te da un blanco a los 50 metros. Entonces imagínate tú la ventaja que tienen de 50 contra 400. ¿Esos fusiles son comprados por ellos o...? No, fueron capturados a la fuerza del orden, así como 6 ametralladoras pesadas. Tú sabes que ellos ¿De qué tipo de calibre? ¿50? No, 7.62 rusos, la que le quitaron a los helicópteros. Entonces ellos actúan de esta manera, ojo, para la única manera de poder contrarrestar acá hay que tener mucha inteligencia, detectarlos. Los francotiradores hasta, tú te acuerdas en la época del CENEPA, cuando los ecuatorianos sembraron francotiradores, pero de helicópteros. Ponían en los árboles con un cohete antiaéreo, entonces cuando entraban los helicópteros a abastecer, le pegaban y entonces nadie sabía la ubicación y creaban zozobra de tal manera que ya no pudieron entrar los helicópteros nunca más, entraron los famosos yaquis. Entonces en este caso ellos tienen gente, no necesariamente de uno en uno, los yaquis son los nativos, ¿no? Desperdigados, claro, los yaquis eran los que cargaban en vez de helicópteros la carga. Entonces, en este caso los francotiradores quedan en la zozobra, minan la moral y ya causan bajas. Es lógico. Entonces acá lo que tiene que hacerse es reforzar las bases con sacos terreros, un poco más elevados, porque estos son armas de tiro rasante, ¿no? Entonces, esto va a haber presencia porque ellos necesitan esa ruta libre y mantener a la gente, inclusive estos disparos hacen que la gente no salga de la base y es lo que ellos quieren, para que ellos puedan transitar libremente entre la zona del BRAE y la parte esta de Madre de Dios y salen hacia Brasil, ¿no? Ahora, cuando ellos atacan de manera cobarde, porque lo hacen a escondidas, ¿no es cierto?, y a largas distancias, no se logra ubicar en ese momento la posición donde se encuentran para un contraataque, por ejemplo, de las fuerzas del orden.
es como ubicar una hormiga en un jardín. O sea, esa zona es, aparte que es tipo con mucha vegetación, es también accidentada. O sea que cerro es el peor terreno para combatir y el mejor para la subversión. Por eso te digo que ahí tiene pues, Mesa Pelada, tenemos el ejemplo, el mismo Braen, que es el mismo tipo de terreno que está en el Braen, es el mismo tipo que tiene esta zona de la convención. Es el mismo tipo. General Hoyos, ustedes los militares cuando empiezan a diseñar su plan estratégico, ¿no es cierto?, de operaciones, me imagino que en el caso de los terroristas, ustedes saben perfectamente que ellos tienen sus líneas de abastecimiento, ¿no es cierto? Que en algunos casos son conocidas. O sea, hay poblados que tienen, qué sé yo, a donde llega pues alimentos, ¿no? Bebidas y todo lo demás, como se ha notado en los campamentos subversivos que han sido neutralizados. Yo me pregunto, ¿por qué las Fuerzas Armadas no neutralizan los centros de abastecimiento? Y entonces van cortándole digamos, la línea, reitero, de abastecimiento de esta gente y los van a ir acorralando, porque si ellos van a tener siempre, ¿no?, obtener arroz, azúcar y todos los productos, porque los obtienen, así se ha encontrado en campamentos, ¿no es cierto?, que han sido intervenidos, se ha encontrado este tipo de alimentos y todo. ¿Por qué no cerrar? Porque es más fácil identificar en medio de esa selva los centros de abastecimiento de alimentos para las comunidades, lo que sea, que salir a buscarlos en medio de la selva sin ninguna posibilidad de éxito. Mira, hay una notoria diferencia en la subversión de los 80 con la de los 2000. En los 80, justamente cuando operábamos en esta zona de la convención, pasábamos la cordillera para dar apoyo a lo que ahora es el Braen, o sea, Ayacucho, porque Cusco no era zona de emergencia, Ayacucho sí. Entonces el río Apurímac divide Ayacucho con Cusco. Entonces, ¿qué hacían los subversivos? Pasaban a Cusco, sembraban y pasaban a Ayacucho a combatir. Entonces, cuando ellos venían a cosechar, porque fíjate, ellos tenían sembrío para llevar todo en el lado de Cusco, que no era zona de emergencia, hacían trabajar justamente a los Achaninca lo hacían trabajar y los tenían prisioneros trabajando, venían, cosechaban y tenían abastecimiento, porque eran una cantidad más o menos grande y tenían, a la población no lo recibían muy bien, y también la ronda campesina, entonces tenían ellos que sembrar. Entonces nosotros íbamos justamente y tomábamos los sembríos cuando época de cosecha, cuando había baja el río. En este caso, esta gente tiene dinero. Entonces ahorita, por ejemplo, un kilo de arroz ahí en esos pueblos del Braen, todo debe costar, si en Lima cuesta 2.50, ya cuesta 6 soles, 7 soles, y pagan. Entonces la gente, aparte de estar agradecida porque le están pagando un sobreprecio del arroz porque tiene mucho mayor ganancia, les venden. Entonces va a ser bien difícil de que se les corte. Ahora, esta gente no, si bien es cierto, llevan los campamentos son temporales, no son permanentes. Ellos, a diferencia de la base, nosotros que sí son permanentes, ellos son temporales, campamentos, porque ellos viven en la población. Ellos viven en la ciudad. Tú has visto que el camarada por ejemplo, el último, el William, estaba cerca de una población, había dormido en un caserío. O sea, viven con la población, o sea, no necesitan tener campamentos con mucha comida porque la tienen en la población. Es lo que llaman su fuerza base, ¿no? Claro, no, y viven en la población porque la gente lo recibe, porque es un ingreso económico que tiene muy fuerte la gente, ¿no? General, la preocupación crece cuando vemos que los seguidores de este grupo terrorista, criminal, ya no solamente están en las universidades, en los centros educativos, en los años superiores, engañando a la gente, a la juventud, ¿no es cierto?, sino que están utilizando las redes sociales. Hemos visto un pronunciamiento, una página de Modadez, por ejemplo, con grupos de jóvenes, todos ellos, alentando y lanzando vivas a favor de Bemael Guzmán. ¿Qué opinión le merece esto cuando estamos, por un lado, nuestros soldados en el Braen combatiendo, por otro, los seguidores y los promotores de este movimiento lo hacen a través de las redes sociales? Es muy preocupante, inclusive YouTube tiene ya un canal especial de YouTube, sí, para eso acá, ¿no? Entonces, sí, ahí se nota claramente cómo está la diferencia entre la parte que está en el campo y la parte que está en la ciudad. La parte que está en la ciudad sí es ideológica, la parte del campo, pero ¿qué pasa? Esta ideología necesita un costo, un financiamiento. Aparte de las ONG, que pero ya no hay mucha combinación de esfuerzos. Claro, pero ya no hay muchas ONG del mundo que te financian, como antiguamente había. Pues, sin embargo, ahora el financiamiento lo da la parte del narcotráfico.
Entonces, esa unión, ellos en el BRAE estamos combatiendo contra la fuerza de narcotráfico mezclada con una parte de Sendero, en cambio en la ciudad está actuando la parte ideológica muy fuerte. O sea, el gobierno no solamente va a combatir la subversión en el BRAE, sino que la tiene que combatir en la parte educacional, psicosocial, en los colegios. Lo de Tarata, una semana salió por los medios de comunicación y después desapareció. Recordaron Tarata 10, 20 años después, creo, y después nunca más tocaron el tema. Y ellos sí están permanentemente. Entonces, debe haber una campaña psicológica, psicosocial, para que también ayude no solamente en la parte militar, sino en la parte psicosocial.